abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 11, el libro de los Hechos. La hermana Gloria, hermanos, como decía Josué, es una viuda, ¿verdad?, que en medio de nosotros, y ella tiene un tumor en el intestino, y va a ser pues intervenida, gracias al Señor, el próximo martes en el Hospital San Juan de Dios. Gracias al Señor por todos los hermanos médicos que nos han apoyado de una forma increíble. Ella está muy agradecida. La operación va a ser pues muy oportuna. El tumor es maligno, ¿verdad? Entonces pues como congregación tenemos una responsabilidad. Vamos a ver qué va a pasar con ella, pero ella tiene a su niña, ¿verdad?, Morena, y realmente ella no tiene hijos ni familia que la pueda apoyar. Entonces ella clasifica dentro de lo que la Biblia dice de las viudas que la iglesia debe de cuidar, ¿verdad? Así que vamos a estarles compartiendo. Hoy es domingo que damos una ofrenda para misericordia. Y también, hermanos, estamos viendo cómo podemos crear un fondo, ¿verdad?, de misericordia para casos como estos, que realmente donde tenemos una responsabilidad como iglesia para atenderlos y cuidarlos. Así que estemos orando, pues confiamos en el Señor que pueda salir todo bien y que el Señor pueda hacer una obra maravillosa en la vida de ella. También, hermanos, el día viernes, ¿verdad?, los que fuimos al cementerio a acompañar a la familia Bárcenas, ¿verdad?, que nuestro hermano Pedro partió con el Señor y fue un momento muy, muy especial realmente, ¿verdad?, el testimonio que él ha dejado en medio de su familia y ojalá que así lo dejemos todos nosotros, hermano, que da gusto, ¿verdad?, cuando alguien pues parte de este mundo y deja un testimonio tan claro, tan firme de lo que es nuestra vida en el Señor, y de eso queremos hablar esta mañana. Vamos a tomar la cena del Señor también, y vamos a leer aquí, hermanos, capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de lo que es la anatomía de un discípulo? Le llamamos la anatomía de un discípulo. Y esos versículos que usamos, que fue nuestro texto el domingo pasado, fue el momento en el que después de la conversión de Saulo fue llevado a su ciudad de origen, a Tarso. ¿Se recuerdan, hermano? Él fue llevado a Tarso. Pues estos versículos, hermano, es cuando Pablo sale de Tarso. 10 años, entre 10 y 14 años después, Pablo sale otra vez a la luz pública, dijéramos. Y exactamente son estos versículos que vamos a leer aquí. Si ustedes ven el libro de los Hechos, desde el capítulo 9, versículo 26 al 31 que leímos la semana pasada, esa última parte del capítulo 9, el capítulo 10, tiene que ver, hermanos, y el principio del 11, dijéramos el personaje que toma ahí el protagonismo es Pedro. Pero luego de eso llegamos aquí al capítulo 11, versículo 25, y dice así la palabra del Señor. Después, dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, porque allá lo habían dejado entre 10 y 14 años antes. Saulo había ido a Tarso y Bernabé lo fue a buscar, dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Lo trajo a Antioquía. Dice el versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y ahí, dice, en Antioquía, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de
de unos 15 años más o menos de haberse fundado la iglesia, dijéramos, nunca se les había llamado así a los discípulos de Jesús, pero aquí en Antioquía se les llama por primera vez cristianos. Ahora es el término común, ¿verdad?, que se utiliza para referirse a aquellos que dicen que han puesto su fe en Jesús, en Cristo. Les llamamos cristianos y nos denominamos cristianos, pero aquí es la primera vez que se le llama cristiano a los discípulos. Un joven en el siglo II, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, cuando el cristianismo, hermanos, era ilegal, eran circunstancias peor de las de ahora con la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos, o con las amenazas de ISIS que hablaba Josué en Macedonia a aquellos que son cristianos o profesan otra religión diferente al Islam. Era una circunstancia más difícil porque era ilegal ser un cristiano. Ser un seguidor de Jesús era ilegal. Y los creyentes enfrentaban en aquel momento amenazas de prisión, tortura y la muerte. Y este joven estaba en pie delante del gobernador romano. Su vida se encontraba en un hilo, pudiéramos decir. Sus acusadores le habían apresado con la convicción que lo harían retractarse de su fe, de sus convicciones. Sin embargo, este joven, según el historiador de la iglesia Eusebio, cada vez que le hicieron una pregunta ahí en el tribunal romano, él respondió con la misma respuesta. Él dio la misma respuesta y la respuesta de él era: soy cristiano. A todas las preguntas que le hacían, su respuesta era: soy cristiano, sin importar cuál pregunta fuera. Ni siquiera dijo su nombre. No dio su origen familiar, o su país de origen, o su ciudad a la que pertenecía, donde había vivido, sino él solamente se limitaba a decir: soy cristiano. Soy cristiano, decía este joven, a quien Eusebio identifica como Sagnus, que quiere decir santo. Sagnus. En otras palabras, estaba diciendo él: soy de Cristo. Soy de Jesús, le pertenezco completamente a Él. Toda mi lealtad la debo a Él. Eso era lo que él estaba diciendo. Para estos discípulos fieles en aquellas circunstancias, el nombre cristiano era más que una designación religiosa. El nombre cristiano, hermanos, no era solo un título, sino representaba completamente una manera distinta de pensar, una manera distinta de ver el mundo, de ver las cosas. Era una manera diferente de cómo vivían y cómo se comportaban en aquel entonces. Era un pensamiento nuevo que, dijéramos, implicaba cómo ellos vivían y cómo ellos morían. No era solo un título, eran convicciones profundas. Y Sanctus, como lo denomina Eusebio, finalmente fue condenado a la tortura y a la muerte pública, como muchos otros cristianos de la época, en el anfiteatro. El día de su ejecución, a Sanctus se le obligó a sufrir el acoso de las bestias salvajes en el anfiteatro y a sujetarse a una silla de hierro ardiente, y mientras él soportaba los sufrimientos de su tortura, él se sostuvo y su grito, por decirlo así, de batalla fue: soy cristiano, soy cristiano. ¿Cuántos esta mañana podemos decir soy cristiano? ¿Cuántos podemos decirlo con la convicción que lo hizo este joven? Y el día viernes decía, estuvimos ahí el jueves y en la vela, y el viernes en el funeral del hermano Pedro Bárcenas. Y los que estuvieron ahí escucharon el testimonio de sus hijos, de sus hijas,
y lo que ellos dijeron. Yo no tuve el privilegio ni la oportunidad de conocer mucho al hermano Pedro, pero por lo que ellos dijeron me hubiera encantado haber tenido más tiempo con el hermano Pedro y haberlo conocido un poco más. Murió a sus 85 años, después de que Dios le dio una vida sana. Dijeron sus hijos que hoy en abril había celebrado sus 60 años de matrimonio y que había amado a su esposa hasta el último día, como cuando eran muy jóvenes, que la había amado, que la había cuidado, había sido un hombre fiel, pero su labor y su desempeño como esposo se debió a que él a los 23 años había conocido a Cristo, había conocido a Jesús y se había convertido a Él. 62 años de servicio a Cristo, de servicio a la iglesia de Jesucristo, y 60 años de servir a su esposa, de amar a su esposa y servir a su familia. Ese fue el testimonio, dijéramos, poderoso, firme, que nuestro hermano nos dejó. Eso significa ser cristiano. Yo creo que el hermano Pedro podía decir con toda convicción, como lo dijo Sactus: soy cristiano, soy cristiano. Ahora, ¿qué significa ser cristiano, amados hermanos? Para algunos ser cristiano quizás sea algo cultural y tradicional, un título religioso. A veces los católicos, que se denominan cristianos, los católicos, dicen: soy católico, así voy a morir. No voy a cambiar la religión de mis padres. Es algo que tiene que ver con las tradiciones familiares, el ser cristiano, con lo que sus padres le enseñaron, solamente ser cristiano. Pero los evangélicos hacemos exactamente lo mismo que los católicos. Los evangélicos decimos: yo nací en el evangelio, y lo decimos con orgullo. Nací en el evangelio, decimos. Quieren decir: nací en la iglesia, fui a la iglesia desde bebé, desde la sala cuna. Nací cuando ya mis padres eran evangélicos y cosas similares a esas. En ambos casos es lo mismo, y las personas a veces se sienten muy a gusto y muy seguras en sus tradiciones culturales o tradicionales. En este país todos dicen ser cristianos, pero quizás no la mayoría no podría decir lo mismo como lo dijo Sactus delante del emperador romano. No, quizás la mayoría pudiéramos decir que vivieron 60 años de un matrimonio fiel y que amaron a sus familias y sirvieron a Cristo y a la iglesia como lo hizo nuestro hermano Pedro. Pero todos dicen: soy cristiano en nuestro país, o creo en Dios. Para otros quizás ser cristiano se puede referir solamente a algo político o algo social, algo de conveniencia, algo bueno y conveniente. Quizás una causa por la cual luchar para preservar los valores cristianos que son tan necesarios. Y ese es un pensamiento, dijéramos, hasta cierto punto común, al menos en nuestro país. Dicen: no, los valores cristianos, dicen los políticos. Los valores cristianos, dicen por allá los educadores. Si son buenos valores, son cosas buenas. No, ser cristiano es algo bueno, ir a la iglesia es algo bueno. Puede ser solamente una cuestión para pelear en los tribunales o en la plaza pública por las creencias y los valores cristianos que se mantengan en nuestro país. Ahora, aquí vemos en nuestro texto, en el libro de los Hechos, cuál es el origen del término cristiano. Aquí vemos en el versículo 26 el origen de por qué se le llamaron
cristianos, y se les llamó así a los discípulos, y ya hemos dicho lo que es un discípulo de Cristo. Aquí encontramos, fue aquí en Antioquía, y a partir de ese momento, ese nombre que originalmente fue una designación ofensiva y denigrante, decir que eran cristianos no era un halago el que se les estaba dando, sino que era algo ofensivo, denigrante, decir, estos son cristianos, son los cristianos. Pero en términos prácticos, al ver la vida de los discípulos, ser cristiano significaba ser un seguidor incondicional de Cristo. Ser cristiano significaba ser un seguidor incondicional. Como lo dijo Jesús, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ser cristiano implicaba tener un afecto profundo por Cristo, un amor profundo por el Señor. Ser su amigo significaba ser cristiano. Ser cristiano significaba, por ejemplo, sumisión total a su palabra, a las Escrituras, sumisión total a las enseñanzas de Jesús, como lo dijo él también a sus discípulos. Si ustedes, les dijo, permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Sumisión a su palabra. Pero también ser cristiano implicaba una lealtad incondicional como la que mostró Sactus delante del emperador romano. Una lealtad incondicional. Como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser cristiano implicaba afecto profundo por Cristo, sumisión a su palabra y lealtad incondicional a Él, a sus valores, a su vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, fíjense, hay diferentes designaciones, ¿verdad? O títulos que se nos da a los creyentes en Jesús. Hay diferentes maneras que se nos llama a los creyentes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, se nos dice que nosotros somos ovejas, somos las ovejas. O por ejemplo, se nos dice que somos luz del mundo, o sal de la tierra, o que somos herederos de Dios, o se nos dice que somos coherederos de Cristo, que somos un real sacerdocio, que somos un pueblo especial, y así pudiéramos sacar una lista enorme de cualidades que se nos dice que somos nosotros como parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una designación en el Nuevo Testamento, hermanos, que se repite vez tras vez de lo que significa ser un discípulo, de lo que significa ser un creyente, de lo que significa ser un cristiano. Y esa palabra, hermanos, aparece al menos 124 veces en el Nuevo Testamento, fíjense. 124 veces aparece esta palabra, al menos en el Nuevo Testamento. Y es la palabra griega doulos. Muchos de ustedes saben lo que significa esa palabra, doulos. 124 veces al menos aparece la palabra doulos como refiriéndose a los cristianos, a los creyentes. Y esa palabra doulos literalmente se significa y se traduce como esclavos. Entonces, un discípulo, un cristiano es un esclavo. 124 veces. Que somos luz del mundo, quizás aparece 1, 2 o 3 veces. Pero que somos esclavos, o sea, doulos, aparece al menos 124 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ser cristiano es ser un siervo, un esclavo. Pero la denominación
siervo, hermanos, en nuestro entendimiento cultural, en nuestro entendimiento del mundo occidental, ser siervo tiene connotaciones muy distintas de lo que significaba en aquel entonces ser un esclavo, ¿no es cierto? Ser siervo para nosotros podría significar otras cosas muy diferentes a lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento querían decir cuando, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1:1, dice Pablo, dice, la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, casi todas las Biblias traducen la palabra doulos con la palabra siervo. Y la Reina Valera, por ejemplo, dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Soy un cristiano, soy un creyente, soy un siervo, dice, pero la palabra es doulos. Está diciendo, soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo de Jesucristo, está diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1. Entonces, en nuestra cultura evangélica, hermanos, ¿verdad? El concepto de siervo se origina quizás precisamente en este problema en la traducción al español o al inglés. Porque la traducción dice siervos, somos siervos. Y quizás ahí se origina el problema de lo que concebimos que es un cristiano, que es un discípulo. Porque cuando nosotros escuchamos en el mundo evangélico, en nuestro país, que dice, él es un siervo, ¿verdad? Queremos decir normalmente algo muy distinto a lo que dirían, lo que significaba en aquel entonces, este es un esclavo. En nuestro mundo cristiano evangélico, decir es un siervo es decir que es alguien importante quizás. Es un siervito, dice. Es un siervo. Ahí viene el siervo. Ahí viene el siervo, dicen a veces los hermanos, la gente. Es un siervo. Entonces, pero el pensamiento es como en el mundo, ¿verdad? Como que es una gran personalidad la que viene. El siervo de Dios. Una gran personalidad el siervo de Dios. Una gran personalidad. No se piensa en alguien que es un sirviente de los demás, en uno que sirve a otros, sino en alguien que quizás va a ser servido por los demás, que ocupa una posición muy importante y alguien que hay que brindarle los primeros lugares, hay que servirle primero y hay que brindarle pleitesía. Esa es la idea del siervo que tenemos los evangélicos. Ahí viene el siervo, un siervo. Pero quizás se origine en el problema de la traducción, quizás. Pero hermanos amados, ¿será ese el modelo que Jesús nos quiso dar? ¿Será ese el modelo que Jesús nos quiso dar? Pues yo creo que no. ¿Es el siervo de Dios un personaje que cabe entre los ricos y famosos de este mundo? ¿Está el siervo de Dios llamado a buscar la opulencia, el lujo, la ostentación, en vez de buscar la modestia y los valores de la Biblia, las virtudes del cristianismo? Hermanos, pero esa es la tentación, y cuando digo esto, me lo digo primeramente a mí mismo. Se lo digo a aquellos de ustedes que anhelan el liderazgo en la iglesia, que está muy bien, dice la Biblia, anhelar liderazgo en la iglesia. Eso no es algo malo ni pecaminoso, es algo bueno que anhelemos el obispado, que anhelemos liderazgo en la iglesia. Ojalá todos anheláramos liderazgo y trabajáramos para eso. Pero esto no solamente es para los pastores, para los líderes, sino que esto que estoy diciendo es para todos, ¿no es cierto, hermano? Todo cristiano, ¿qué es ser un cristiano? Es ser
siervo esclavo, tendríamos que agregarle. Ser cristiano, decir yo soy cristiano, quiere decir soy un siervo esclavo. No un siervo como el que acabo de describir, pero un siervo esclavo. Un siervo esclavo, eso es ser un cristiano. Ese es el modelo que Jesús nos dejó. Entonces, los mayores, ¿qué le vamos a modelar a los jóvenes que aspiran al ministerio? ¿Qué le estamos modelando los mayores, los pastores, a los jóvenes que anhelan el liderazgo, que quieren servir a Cristo, que quieren dedicar sus vidas completamente al servicio a Cristo? ¿Qué ven ellos en nosotros? Esas son las cosas. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestros énfasis en nuestras conversaciones? ¿Cómo nos perciben nuestros hijos? ¿Nos perciben como siervos esclavos porque somos cristianos? ¿Cómo nos perciben nuestros vecinos? Esto es un desafío, ¿verdad?, a lo que es nuestra naturaleza humana. Entonces, pero alguien, ¿qué le pudiéramos aconsejar a alguien que, hermanos, que anhela dedicarse al ministerio, pero que tiene una idea de que el ministerio es para recibir galardones o para recibir reconocimiento, para tener una posición importante? ¿Qué le pudiéramos aconsejar a alguien que piense así? Bueno, que busque quizás en otra cosa esos deseos, satisfacer esos deseos, o que cambiemos nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar y de ver estas cosas. Pero hermanos, cuando presentamos el Evangelio, por eso hay una confusión en la manera en que a veces se presenta el Evangelio, porque este es un punto medular, es algo que tiene que ver con la raíz de lo que somos, de lo que es ser un cristiano. Y cuando evangelizamos, cuando presentamos el Evangelio, esto es central. Pero ¿qué dice la iglesia muchas veces? ¿Cuál es la predicación? ¿Cómo se presenta supuestamente el Evangelio? Venga Cristo, y Cristo va a satisfacer todos sus deseos. Cristo va a satisfacer todos tus deseos. Ven a Cristo, dale tu vida a Cristo y Cristo va a cumplir tus sueños. Cristo va a arreglar todos tus problemas, y se presentan cosas como esas. ¿No es cierto? Pero hermanos, Cristo, Jesucristo es Dios hecho hombre. Cristo es Dios que se hizo hombre. Cristo es el siervo de Dios. Cristo se humilló haciéndose semejante a los hombres. Cristo es el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que tomó forma humana y murió en la cruz, como vamos a celebrar esta mañana. Murió en la cruz en nuestro lugar y pagó ahí nuestros pecados. Pero Él es el Señor, Él es el Curios. Cristo es el Señor. Y cuando presentamos el Evangelio, el llamado del Evangelio a la gente debe de ser: venga Cristo y arrepiéntete. Y humíllate delante de Él, porque Él es el Señor. Y ven a Él para convertirte en un siervo de Él, en un esclavo de Él. Hazte un cristiano. Significa hazte un esclavo de Cristo. Hazte un siervo de Cristo. Hazte un servidor de Él y un servidor de todos los hombres. Ven a Cristo significa: deja tu orgullo, deja tu autosuficiencia, deja de verte a ti mismo como algo importante, como el centro de la creación, y mira a Cristo y humíllate
y entrégate a Él en arrepentimiento porque has vivido una vida alejada de Él en tus propios caminos, y ven a Cristo para que Él sea tu amo y tu Señor. Él es el Curios. Nosotros somos su posesión. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos sus objetos y sus subordinados. Eso es precisamente sus esclavos. Nada más ni nada menos que eso. Ahora, en nuestro léxico, ¿verdad? En nuestro lenguaje hay una diferencia, como decía, entre siervos y esclavos. Los siervos hoy día, hermano, los sirvientes llamemos. Muchos de nosotros hemos tenido personas en nuestras casas que nos ayudan a hacer los oficios de la casa y decimos, es la sirvienta o es el sirviente, ¿verdad? Es el mayordomo, es el motorista, es esto, lo otro. O trabajamos en una empresa y somos servidores en esa empresa. Pero hermano, los sirvientes o los siervos, fíjense, en nuestro tiempo, los sirvientes se contratan, ¿no es cierto? Los sirvientes se contratan, los esclavos se compran. Los esclavos no se contratan, los esclavos se compran. Y Cristo nos compró, dice Pablo. Con su sangre nos compró. Cristo pagó el precio de nuestra redención, el precio de nuestra liberación. Cristo no nos ha contratado, nos ha comprado. Los sirvientes, hermanos, pueden elegir para quién trabajar y negociar su salario. Si usted quiere, trabaja en esa casa o en esa empresa, y si usted quiere, no trabaja ahí. Y puede negociar su salario. Los esclavos no pueden escoger a quién servir, ni pueden negociar su salario. Los esclavos no pueden elegir ni negociar estas cosas. Los esclavos eran objetos en aquella sociedad. El sirviente tiene autonomía y derechos, mientras el esclavo no tiene libertad ni derechos. No tiene. En el mundo grecorromano, en el mundo de Jesús, en el mundo del Nuevo Testamento, hermano, la esclavitud, fíjese usted, era la estructura social dominante. 1/5, o sea, 1 de cada 5 personas eran esclavos en aquella sociedad, eran esclavos. La economía descansaba en esa cuantiosa mano de obra. En esa estructura social, a los esclavos se les consideraba como propiedad, como objetos, al punto que a los ojos de la ley se le miraban a los esclavos como cosas en lugar de verlos como personas. Ser esclavo de alguien en ese mundo, en esa sociedad, era ser posesión de alguien. Y estaba obligado por la ley a obedecer la voluntad de su amo sin dudar ni argumentar. Eso era ser un esclavo. Y eso quiere decir en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, soy un siervo de Jesucristo. Soy un esclavo de Cristo. Soy de Él. Y eso era lo que Sanctus estaba diciendo cuando delante del emperador era cuestionado y su respuesta era, soy cristiano, implicaba todas estas cosas que estamos diciendo. Por eso podemos decir, hermanos, que todo cristiano, sobre todo un cristiano, es un siervo, esclavo. Amén, hermano. Eso somos nosotros. En el mundo antiguo, hermanos, los esclavos no llegaban a tocar las puertas de las casas de los ricos de ese mundo para decir, hay empleo,
Mire, yo sé cortar la hierba, sé hacer la limpieza, sé lavar y planchar. ¿Tiene empleo para mí? No, los esclavos estaban en el mercado de esclavos. Y los ricos, los poderosos, los nobles, iban al mercado de esclavos y estaban ahí todos los esclavos. Había un catálogo de esclavos y estaban allí. Podían ver su contextura física, qué tan sanos estaban. El que estaba a cargo de la venta de los esclavos podía decir, este sabe hacer esto, sabe este oficio, sabe aquel. Y el amo, el que iba a comprar a los esclavos, iba a escoger al que mejor le parecía y decía, quiero a ese. Denme a ese, ¿cuánto vale? Y pagaba por su precio. Y esa persona venía a ser mi esclavo, según las leyes. Y eso es lo que la Biblia dice que Cristo ha hecho con nosotros. Que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que nosotros estábamos sin esperanza, que estábamos perdidos. Y éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios sentimientos, de nuestra propia voluntad. Y estábamos esclavos, hermanos, del pecado, del diablo y del mismo infierno. Pero Cristo dijo, nos llamó y dijo, quiero a este. Diferentes circunstancias para cada uno de nosotros, pero Él nos llamó. Algunos en un culto, otros en la calle, otros en nuestra propia casa. Alguien llegó y nos habló y nos presentó el mensaje glorioso. Y el Señor nos llamó a su reino. Y ahora Él, que ha pagado un precio tan alto por nosotros, no pagó oro, ni plata, ni piedras preciosas, pero pagó con su propia sangre. Y esta mañana vamos a celebrar eso. Vamos a celebrar de que Él nos ha comprado con su sangre preciosa y que somos de Él, que somos sus siervos esclavos. Somos su posesión. Hemos sido comprados por precio, como dice Pablo a los Corintios, y ya no somos nuestros, ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos suyos. Hermanos, si servimos a Cristo, no lo debemos hacer ni lo podemos hacer como empleados. Los que servimos a Cristo no somos empleados. Somos esclavos de Él. Somos sus esclavos. El Nuevo Testamento ordena a los creyentes a someterse a Cristo completamente como siervos, esclavos, como aquellos que pertenecen completamente a Él. Y son llamados a reconocer a Jesús, a Cristo, como el Curios, como el amo, como el Señor. Somos sus siervos, llamados a obedecerlo y a honrarlo humildemente e incondicionalmente. Hermanos, si les puedo testificar de algo, a mí me pasa como a usted seguramente le pasa y le ha pasado y nos va a pasar en alguna circunstancia de nuestra vida. Hay momentos que nos dan ganas de reclamar. Hay momentos que me dan ganas de reclamar algunas cosas y le reclamo en mi corazón al Señor y digo, Señor, y a veces pienso, no debería de estar en esto. No tengo necesidad, dice una vez, de tener que aguantar estas cosas. No tengo necesidad. Puedo ir a buscar trabajo, puedo ir a hacer esto, puedo ir a hacer lo otro, decimos. Sí, los sirvientes
pueden, los profesionales pueden hacer eso, pero los esclavos no. Y cuando me acuerdo que soy un siervo esclavo de Cristo, ¿qué podemos decir? Tenemos una gran influencia del mundo que ha invadido la iglesia. De esto no se oye mucho en la iglesia. Se habla en la iglesia de los 5 pasos para el éxito. Se habla de cómo tener una salud así, cómo alcanzar la riqueza y la prosperidad. Se habla de la búsqueda de la felicidad y cosas como esas. Y las librerías cristianas están llenas de toda esta literatura. Porque es lo que la gente quiere comer, que quieren tomar. Con frecuencia escuchamos que en el nombre de Dios se le dice a las personas que Dios está para satisfacer nuestros deseos y cumplir nuestros sueños. Que Cristo está, como que Él es el siervo, ¿verdad? Como el mesero, que cuando vamos al restaurante y llega a la mesa y nos sirve y nos dice, ¿qué quiere? Aquí está la carta. Y se presenta a Jesús así, muchas veces desde los púlpitos evangélicos de nuestro país, se presenta a Cristo como que Él es el sirviente, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, Él es el Curios, es el Señor. Ven a Él y ríndete a Él, vive para Él. Como dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. Arrepentidos y creed el Evangelio. Entrega, pon tu vida en los brazos de Cristo y sírvele como un esclavo. Vive para Él, vive para sus propósitos. Ahora no es el tema esta mañana, pero solo una acotación, ¿verdad? Un paréntesis, que lo que el amo nos ofrece a sus siervos esclavos, la paga que Él nos ofrece, en realidad es una paga espectacular. Lo que Él dice que le va a pagar a sus siervos esclavos fieles es una paga sin límites. Somos entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos, pero antes, si reinaremos, dice la Escritura, si hemos de reinar con Él, primero hemos de sufrir con Él. No podemos hablar de los galardones y del reino y de todo lo que vamos a recibir los cristianos sin antes vivir una vida como la que estamos diciendo, sin ser siervos esclavos de Él. No podemos pretender recibir sus premios, sus galardones, si antes no hemos vivido como Él dice que deberíamos de vivir, como cristianos, como siervos esclavos de Él. El reino de los cielos se ha acercado. Ese será el mandato, a convertirnos en súbditos del reino de Dios. Y mire, le quiero citar algunas frases de 3 de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Policarpo dijo estas palabras, ahí está en la pantalla. Policarpo le dijo a los hermanos, amarren sus túnicas sueltas y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y verdad. Agustín de Hipona dijo esto en uno de sus sermones. ¿No merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? ¿No es digno el amo de que le sirvamos con fidelidad? Y esto lo dijo al reprender a aquellos que exhibían su orgullo
tonto. Les dijo, tú eres una criatura. Agradece al Señor que eres un esclavo. No menosprecies al amo. No lo menosprecies con tus actitudes y con tu orgullo, reclamando cosas. Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, de los primeros siglos, de la iglesia primitiva, como se lee, a los que estaban en cautiverio físico, o sea, a los esclavos, a los que eran esclavos literalmente en aquel entonces, les dijo, en las cosas que se refieren a Cristo, les dijo, ambos, esclavos y amos, son iguales, porque así dice Pablo, ¿verdad? No hay esclavo ni libre. Y así como eres el esclavo de Cristo, así también lo es tu amo. No importa quién nosotros seamos, amados hermanos, cuál es nuestro estatus social, nuestro estatus económico. Si nosotros decimos, soy un cristiano, ¿cuántos pueden decir esta mañana, soy cristiano? Soy cristiano, soy de Cristo, le pertenezco a Él, soy su siervo, esclavo. Y si estoy en estas circunstancias, si en mi vida han venido estas circunstancias difíciles, ¿quién soy yo para decirle a mi amo, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué me tienes en esta circunstancia? Quisiera terminar, si leyéramos juntos Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Como dijo Pablo, usando otra ilustración, dijo, ¿cómo le dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me has hecho así? Un esclavo podría decirle a su amo, ten misericordia, ten consideración, si está en tu buena voluntad, dame otra ración de alimento, o cambia las condiciones donde duermo, o disminúyeme las horas de trabajo. Un esclavo podía apelar a su amo, pero en esos términos, es decir, suplicando compasión, misericordia o consideración. Pero nunca un esclavo iba a reclamar sus derechos porque no los tenía. Según la ley romana, no los tenía. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y la esclavitud, hermanos, en el plan de Dios, aunque fue una cosa terrible la esclavitud, pero Dios ocupó esto para ilustrarnos apropiadamente lo que significa pertenecerle a Él, lo que significa ser un cristiano. Ser esclavo era estar bajo la autoridad completamente de otra persona. Significaba que no había voluntad personal, sino sometimiento completo a la voluntad de otro. Todos comprendían en aquel entonces fácilmente y claramente lo que significaba cuando Pablo dice, soy un doulos de Cristo. Soy un esclavo de Cristo. Le pertenezco a Él. Mi vida es incondicional a Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago, Pedro, Juan, Judas, todos ellos dicen lo mismo. Somos sus esclavos. Jesús es nuestro modelo. Eso es lo que Jesús nos modeló. Mire aquí rapidito, vamos a leer Isaías 42 mientras
nos preparamos para la cena del Señor. Isaías 42, versículo 1. El profeta Isaías anuncia al Mesías, a Jesús. Hoy nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos las películas y podemos fácilmente comprender que Isaías 1000 años o 600 años antes, él profetizó y anunció la venida del siervo de Dios. Dice, aquí mi siervo. ¿De quién estaba hablando Isaías? Del Mesías, de Jesús. Dice, yo le sostendré. Dice, mi escogido, yo lo escogí, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Tenía que ver con el Evangelio, con los tiempos que ahora vivimos. Mire el versículo 19, ahí en el capítulo 42. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Por qué dice que su siervo es ciego? Y dice, ¿quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Quién es como el siervo de Jehová? ¿Quién es como el siervo de Dios? ¿Quién es como mi siervo? ¿Y cómo es mi siervo? Es sordo, dice, es ciego. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo solo hago, dijo, lo que veo hacer. Solo digo lo que oigo de mi Padre. ¿Por qué dice que él era ciego y sordo? Porque él no tenía ojos ni tenía oídos para escuchar a otros, ni para hacer otras cosas, sino solo lo que el Padre le decía. Era el siervo, Cristo fue el siervo, y él cumplió todas estas cosas. El capítulo 43, y todos estos capítulos de Isaías hablan del siervo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te compré, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y he dado a Egipto por rescate, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir viendo los siguientes capítulos hasta que llegamos al capítulo 53. Mire el capítulo 53. Capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando de la proclamación del Evangelio. Romanos 10 cita estos pasajes. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando del siervo de Dios, de Cristo, del Mesías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque Él llevó nuestras enfermedades, porque Él llevó nuestros dolores en la cruz, porque Él quería hacerlo, no, porque el Padre se lo impuso. Y Él era el siervo de Dios, era el siervo. Si quieres, dijo Él, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso llevó Él nuestros dolores, porque Él era el siervo esclavo, el siervo del Señor. ¿Y por qué nosotros, amados hermanos, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nosotros mismos, por qué podemos caminar en este camino? ¿Y por qué podemos decir, soy cristiano? Bueno, porque tenemos un modelo. Porque Jesús nos modeló y nos enseñó el camino y nos ha dicho, síganme. He dejado pisadas, caminen en las pisadas que yo dejé, sean mis discípulos y así sean conocidos como cristianos. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Quisiera invitar a los hermanos, si pasan por favor los músicos y los líderes que van a servir la cena del Señor, mientras seguimos y terminamos leyendo el versículo 7 de Isaías 53. Versículo 7. Sigue describiendo a este siervo, a este esclavo de Jehová, a este siervo. Dice, angustiado él y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no dijo, esto no me toca a mí. Esto no me toca a mí. ¿Yo qué culpa tengo de esto? No, Él dice, enmudeció, no abrió su boca. No, Él no merecía ir a la cruz, Él no merecía ser castigado de esa forma. Pero como dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él lo hizo para llevarnos a Dios, para ganarnos, para abrir un camino, para abrir la puerta del cielo para todos nosotros. No abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A sus 33 años, Cristo murió. Fue cortado de la tierra. Tuvo una corta vida como para poder hacer grandes cosas. A los 33 años murió. Dice, ¿cómo iba a cosechar si no tuvo mucho tiempo? Pero dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Cuando dijo en la cruz, cuando exclamó él, cuando gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros somos el fruto de ese grito angustioso de su alma. Usted y yo somos el fruto de la entrega de Cristo, del amor de Él por su pueblo.
pero dice: quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará. Dice: mi siervo, dice el versículo 11, era, ¿por qué él hizo todo eso? Porque era su siervo, su esclavo. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso dice, mire el versículo 12, hermano, esa es la única razón por la cual podemos servir a Cristo y servir a la iglesia con fidelidad. Por eso podemos entregar nuestras vidas y dar de lo que tenemos. Si somos esos siervos, esclavos de Cristo, si no vamos a estar poniendo excusas, poniendo justificaciones para no hacerlo y poniendo muchos argumentos para vivir nuestra vida a nuestra manera. Pero si somos cristianos, si somos siervos esclavos, podemos servir a Cristo y podemos servir a la iglesia y podemos servir a este mundo corrupto. Podemos servir a los demás si somos siervos de Dios. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a partir el pan.